Hola a todos y bienvenidos a este video sobre la función patch de Power Apps. En este video vamos a explicar qué es la función patch, para qué se utiliza y cómo se utiliza. También veremos algunos ejemplos y la sintaxis que tiene esta fórmula. Así que sin más, comencemos el video. Comenzando con el video, primero quisiera abarcar qué es la función patch y para qué se utiliza. Posteriormente pasaré a la sección de ejemplos, pero prácticamente la función patch se utiliza para agregar, actualizar o eliminar registros de alguna base de datos. Microsoft menciona que esta función es muy útil para cuando los datos cambian con frecuencia, como puede ser alguna lista de tareas, algún inventario, etc. Esa es la definición que Microsoft da en su documentación, pero ustedes pueden tener la duda o el comentario de prácticamente por qué voy a utilizar la función patch si a través de un formulario también puedo hacer lo mismo, es decir, actualizar, registrar o eliminar alguna información. Y aquí es donde entra la diferencia de cuando vamos a utilizar un formulario y su respectiva función submit form o cuando vamos a utilizar la función patch. De hecho, de fondo les estoy mostrando la aplicación que voy a utilizar para mostrarles la funcionalidad de la función patch. Y para mostrarles de qué está compuesta, básicamente tengo una lista simulando algunos pedidos. De hecho, si me voy a SharePoint, he creado una lista de SharePoint que se llama pedidos-patch y únicamente tiene 4 columnas. La columna de título, que es la columna predeterminada cuando se crea alguna lista de SharePoint. El objetivo de esta columna es que aquí se guarde a qué cliente le estamos vendiendo. Tenemos una columna de producto, una columna de cantidad, es decir, cuánto vamos a vender de cada producto y cuál es el precio total de la venta, por así decirlo. En la aplicación lo único que he agregado es la pantalla principal. Tenemos aquí un formulario que está conectado a la lista de SharePoint, por eso tenemos aquí también las 4 columnas, la de título, producto, cantidad y precio. Únicamente lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver mejor. He agregado también una galería para poder mostrar de manera general cuáles son los registros que nosotros tenemos en nuestra base de datos, ahorita, es decir, en la lista de SharePoint. Como ustedes pueden ver, la lista de SharePoint no contiene ningún registro, por lo tanto, no se muestra ningún registro en la galería. Tenemos una etiqueta, únicamente para darle un poquito más de orden o diseño a lo que es la aplicación, y el icono de guardar. En dado caso de que ustedes quisieran replicar este ejemplo, lo único que necesitan es tener alguna base de datos, ya sea una lista de SharePoint, Excel, para que puedan seguir esto. Es prácticamente muy sencillo. Terminada la parte introductoria de lo que se necesita, de lo que tengo en la aplicación, en dado caso de que ustedes quisieran entender qué está pasando, ahora sí voy a empezar a explicar cuáles son las diferencias de utilizar, por ejemplo, algún formulario o alguna función patch. Como les mencioné recientemente, la función patch nos va a permitir crear un nuevo registro, actualizarlo o eliminar. Que prácticamente esto lo mismo lo hacemos con formulario. Como les expliqué en la arquitectura de esta aplicación, yo tengo un formulario. Si nosotros quisiéramos guardar la información, podemos organizarlo en este formulario y tener un botón que utilice la función submit form, que esto automáticamente va a guardar el formulario. Entonces vamos a hacer un ejemplo. De título le voy a poner, por ejemplo, prueba 1. En el producto le pongo una camisa, la cantidad de 2 y el precio de 50 pesos, por ejemplo. Si yo le doy guardar, automáticamente esta información se va a guardar en mi lista de SharePoint y se me va a mostrar del lado izquierdo donde yo tenía una galería donde se van a mostrar todos los registros. Entonces, yo le pongo guardar. Como ustedes pueden ver en la parte izquierda, tengo la información general de lo que yo he registrado. Por ejemplo, cuál fue el título, el producto y la cantidad. Por lo tanto, como ustedes vieron, el manejo de información a través de los formularios es muy sencillo porque lo único que hacemos nosotros es llenarlo y guardar la información. Entonces, como les mencionaba, aquí es donde entra la diferencia de cuándo voy a utilizar un formulario y cuándo la función patch. Precisamente y como buenas prácticas, cuando ustedes puedan tener algún formulario, es lo más recomendable que ustedes trabajen con un formulario para el manejo de su información, ya sea para añadirlo, editarlo, eliminarlo, etc. Ahora, puede llegar a suceder que no necesariamente van a trabajar la información a través de un formulario. Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna entrada de texto, agregado este cuadro de texto, si yo quisiera guardar la información contenida en este cuadro de texto a mi base de datos, yo lo pudiera hacer a través de una función patch, no a través de una función de submit form, porque como tal no está dentro de un formulario. Entonces, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, algún diseño o nuestra información o nuestros registros de datos
no necesariamente estén cargados dentro de un formulario como está aquí, muy estructurado. Puede que nosotros, por ejemplo, en el diseño tengamos aquí este cuadro de texto y luego pongamos aquí un cuadro desplegable y nosotros vayamos haciendo la arquitectura o el diseño que nosotros tengamos, pero como tal no está dentro de un formulario. Aquí es donde entraría la función patch, ya que como tal nosotros le podríamos indicar, ¿sabes qué? En el campo de título quiero que esté lo contenido en el primer cuadro de texto, lo que vaya en producto que venga del cuadro desplegable, etc. Ahora bien, otro caso muy común de cuando nosotros utilizamos la función patch es cuando nosotros tenemos que almacenar, por así decirlo, muchos registros en una colección y posteriormente todos estos datos guardarlos ya ahora sí en la base de datos. Tratando de ser un poco más explícito en esto, sé que puede llegar a ser muy ambigua mi explicación, les voy a mostrar de manera más gráfica esto y suponiendo que estamos creando un punto de venta, es decir, alguna tiendita donde registren sus ventas. Es decir, cuando nosotros vamos a algún supermercado, pues nosotros normalmente compramos gran variedad de productos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, el producto uno lo escanean, se guarda lo que es su información y después el producto 2, el producto 3 y posteriormente la acumulación de todos estos productos, pues ya nos da una cuenta total. Es prácticamente lo que he recreado en esta aplicación que les estoy mostrando. Únicamente me voy a mover para poderles mostrar mejor y creo que aquí ya no estorbo. El punto, como les había mencionado, es recrear un punto de venta. Entonces, de manera general, yo tengo, por ejemplo, aquí quién es el empleado que está trabajando, que en este caso soy yo. ¿Cuál es la fecha de la venta? El día que se muestra en este calendario es el día de hoy por default. Y el día que estoy grabando este video es 11 de mayo. Y aquí nos va a aparecer, por ejemplo, el total de las ventas. Como les había mencionado, por ejemplo, aquí en la parte de los productos, yo tengo diferentes productos dados de alta en mi base de datos con los que voy a vender. Por ejemplo, si yo selecciono un producto que se llama Enanito, aquí yo pongo una cantidad, ya que el precio unitario es de 5 pesos cada uno. Yo le pongo que voy a vender 10, pues el total por esos 10 que voy a vender serían 50. Y lo que yo hago con este botón es guardarlo. Pero como tal, no lo estoy guardando en la base de datos, lo estoy guardando en una colección. Con esto me refería a que nosotros vamos a tener varios registros parciales, por así decirlo, o registros que van a estar almacenados dentro de nuestra aplicación. Si yo fuera a vender otro producto, por ejemplo un jugo, le voy a poner 2 jugos y lo vuelvo a agregar, esto sigue almacenándose internamente dentro de la aplicación. Todo esto que les menciono que está guardado dentro de la aplicación se está guardando en colecciones, que las colecciones son bases de datos temporales que van a funcionar precisamente para poder almacenar información y posteriormente toda esta información va a ser guardada en la base de datos. Como ustedes pueden ver, cuando nosotros lo pasemos a la base de datos tendremos que hacer 2 registros, uno por el enanito y otro por el jugo. Esto como tal ya no se hace a través de la función submit form o no se hace a través de formulario. Para poder hacer esto tenemos que utilizar la función patch. ¿Por qué? Porque lo que se hace es crear un miniciclo, por así decirlo, dentro de la aplicación. Y me refiero a un miniciclo porque lo que vamos a hacer es utilizar una función patch por cada uno de los elementos que esté dentro de nuestra colección. Explicando un poco más, dentro de mi colección yo voy a tener un registro del producto enanito con la cantidad, precio unitario y total. Y voy a tener otro registro del producto jugo, la cantidad y su precio unitario. Entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a aplicar la función patch a este primer registro, es decir, voy a tomar el producto, cantidad, precio unitario y lo voy a guardar en mi base de datos. Posteriormente me voy a ir con el producto 2 y lo voy a guardar en mi base de datos, todo esto con la función patch. Y si yo tuviera 1, 10, 15, se va a estar guardando con la función patch todo esto. Y les mencionaba que precisamente como esta información no está dentro de un formulario, si yo les muestro la arquitectura de esto, está dentro de una galería. Como ustedes pueden ver, aquí en la parte izquierda viene galería 3 y dentro de mi aplicación, que me está seleccionando o remarcando lo que es mi galería, y entonces como tal estos productos o esta información de los registros no se encuentra dentro de un formulario. Entonces, por lo tanto, yo no podría utilizar la función submit form.
Como pueden ver, digo, aquí no es la mejor práctica. Yo lo he almacenado estas sintaxis, estas fórmulas en este botón para que sea un poquito más explícito. Lo primero que hago es que tengo un mini formulario, por así decirlo, que únicamente guarda los valores del empleado, la fecha y el total. Posteriormente, aquí es donde utilizo la función patch y es el miniciclo. Con la función for all se hace el miniciclo que les comenté anteriormente. Pero aquí ya tengo la función patch, donde prácticamente aquí es donde ya estoy afectando mi base de datos y precisamente jala la información o guarda la información proveniente de las colecciones. Entonces, espero con esto haberles podido explicar o mostrar la diferencia de cuándo vamos a utilizar una función submitForm o formularios y cuándo es que vamos a utilizar la función patch. En resumen, cuando ustedes puedan manejar lo que son formularios, utilicen la función submitForm, donde prácticamente las dos funciones hacen lo mismo, añaden, editan o eliminan registros. Cuando la información que ustedes quieran guardar en su base de datos no esté directamente almacenada en algún formulario, que en este caso está en alguna colección, en alguna galería, si quisiéramos guardar directamente la información que está en este combo box, en este cuadro, etcétera, aquí es donde vamos a utilizar la función patch. Ahora sí, vamos a pasarnos precisamente a lo que es la sintaxis de la función patch. Entonces, regresándonos a nuestra aplicación original, por así decirlo, para poderles mostrar la funcionalidad, realmente voy a utilizar la misma aplicación, es decir, el mismo formulario. No voy a hacer prácticamente grandes cambios en esto. Y como tal, lo que nosotros queremos es que cuando nosotros seleccionemos este botón, se guarde la información en la base de datos. Entonces, lo único que voy a hacer es, pues bueno, borrar esta función o esta sintaxis que nosotros teníamos y vamos a pasar propiamente a lo que es este video, que es la función patch. Como tal, en la sintaxis, nosotros tenemos tres cosas que nos pide mínimo. Y ahorita les explico por qué mínimo. De primera instancia, en la sintaxis nos pide tres cosas. ¿Cuál es el origen? En este caso se refiere cuál es la base de datos. Ya les he mencionado, puede ser alguna colección o puede ser una lista de SharePoint, alguna base de datos de SQL, etcétera. Ustedes deciden prácticamente qué es lo que quieren afectar. Nada más recordando un poco, mi lista de SharePoint se llama pedidos patch. Entonces, lo primero que nos pide es el origen. Pongo cuál es mi origen, poniendo punto y coma porque yo lo tengo en español. Me está pidiendo cuál es el registro que nosotros vamos a hacer. Aquí hay dos variantes en la función patch porque la sintaxis va a variar. Si nosotros queremos generar un nuevo registro, va a tener cierta fórmula y si nosotros queremos actualizar un registro, vamos a tener otra fórmula. Empezando con crear un nuevo registro, por lo tanto, en este caso, para nosotros indicarle a la función patch que va a ser un nuevo registro, vamos a utilizar la función default. En este caso, esta función nos ayuda a obtener los valores predeterminados que necesita la base de datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este caso, yo tengo que la columna de título es de tipo texto, la producto es de tipo texto, la de cantidad puede ser texto o número, y el precio pues es meramente de moneda. Entonces, como tal, sería muy latoso para nosotros estarle indicando a Power Apps qué tipo de dato se requiere para cada columna. Entonces, a manera rápida, esta función default obtiene de manera predeterminada todos los tipos de datos que nosotros necesitamos. Entonces, lo único que hay que hacer, como les menciono, para hacer un nuevo registro, de esta manera con la función default le vamos a indicar. Y también en la función default nos está preguntando cuál es el origen, es decir, nos pide, oye, cuál es la base de datos que quieres que yo afecte para obtener de manera predeterminada sus valores. Entonces, a manera repetitiva, volvemos a poner lo que es nuestra base de datos. Entonces, con esto, ahora sí, ya nosotros podemos empezar a hacer el nuevo registro y lo que únicamente hacemos es poner nuevamente un punto y coma. Ahora, para empezar a indicar el registro, tenemos que utilizar este tipo de corchete y lo que tenemos que ir introduciendo entre estos corchetes es cuál es la columna y el valor que va a tener. Siguiendo el ejemplo de la lista de SharePoint, yo tengo la columna título y le vamos a poner 2 puntos para poder indicarle cuál es el valor.
como les había mencionado, yo pensaba utilizar realmente el mismo formulario. Como podemos ver, el cuadro correspondiente a lo que es el título se llama Data Card Value 1. Entonces, si yo me regreso a lo que es el botón, aquí iría lo que está en el valor correspondiente. Voy a poner punto text porque quiero guardar el texto que esté contenido en esta tarjeta o en este cuadro de texto. Posteriormente, seguiría lo que es el producto, que de hecho, si nosotros le ponemos punto y coma, aquí me aparecen de manera predeterminada cuáles son las columnas que tiene nuestra base de datos. Entonces, iría a la de producto, y lo de producto va lo que se llama Data Card Value 2, aquí lo puedo ver en la izquierda. Para irme un poquito más rápido, únicamente lo copio y lo pego. Posteriormente seguiría lo que es la cantidad, y de igual manera lo vuelvo a copiar. Sería el Data Card Value 3. Y por último faltaría lo que es el precio, que aquí contendría lo que tendría el Data Card Value 4. En este caso, como podemos ver, me está marcando un error referido a la columna de cantidad. Como yo les mencioné, puede tener diferentes tipos de datos lo que son nuestras bases de datos. Y en este caso, la columna cantidad es de tipo número y yo le estoy mandando un tipo texto. Como ustedes pueden ver, aquí viene punto text, por lo que únicamente hay que transformar de texto a número. Y precisamente me va a indicar lo mismo con la columna de precio. Por lo tanto, vamos a utilizar la función value para poder transformar de texto a número. Voy a poner aquí también, ponerle el value. Y con esto yo lo he transformado. Si nosotros tuviéramos más columnas, únicamente tendremos que seguirle poniendo punto y coma, la columna, el valor, etc. Como tal, el ejemplo es muy sencillo. Tengo 4 columnas, hemos terminado con las 4 columnas. Cierro mi paréntesis y únicamente para poder mostrárselos en un poquito más ordenado. Los pasos para seguir en la sintaxis, recuerden, es el origen, es decir, cuál es la base de datos que ustedes van a afectar. Posteriormente hay que indicarle cuál es el registro que voy a actualizar. En este caso, como estamos creando uno nuevo, estamos utilizando la función default. Y posteriormente es el registro a generar o actualizar, que recordando es el nombre de la columna y el valor que tiene. Entonces yo tengo estas 4. Ahora vamos a probar nuestra aplicación. Yo me voy a la parte de título, voy a poner prueba 2. En el producto le voy a poner un bote, la cantidad le voy a poner 12 y en el precio 30, por ejemplo. Ahora, si yo selecciono este botón, automáticamente ustedes vieron que el registro ya se muestra aquí en la parte izquierda. Y si me voy a mi lista de SharePoint, también vemos que se ha afectado la lista de esta manera. Entonces, como ustedes pueden ver, la función patch nos permite el guardado de esta información. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos actualizar un registro? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le estoy poniendo, en este caso, prueba 3, y le vuelvo a picar el botón, automáticamente me estaría generando los registros y así le va a generar infinidad de registros cada que yo pique este botón, porque de manera predeterminada nosotros le indicamos a este botón que siempre creará un nuevo registro a través de esta función default. Entonces, si nosotros quisiéramos actualizar, tendríamos que modificar esta sintaxis. Ahora, entonces, para actualizarlo, vamos a utilizar una diferente sintaxis únicamente en este apartado 2, por así decirlo, que es el primero es el origen, el segundo es cuál es el registro y el tercero es la información del registro. Si lo vemos así, únicamente vamos a modificar lo correspondiente al registro. Entonces aquí lo que vamos a utilizar, por ejemplo, puede ser la función lookup, que la función lookup lo que hace es devolvernos un registro. Entonces la función lookup también nos dice, dime cuál es el origen de datos donde quieres que busque y te traiga ese registro. Prácticamente vamos a seguir utilizando la misma base de datos. Pero, a diferencia, aquí la función lookup nos está pidiendo una condición específica, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si nosotros queremos evaluar que, por ejemplo, tráeme lo que diga el título sea prueba 1, o lo que el producto sea camisa, o que la cantidad sea 2, o también podemos mostrar columnas que vienen de manera predeterminada en SharePoint, pero están ocultas, de manera predeterminada, oculta o tras el escenario, como lo quieran llamar. Tenemos esta columna de ID, donde cada uno tiene esta información. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera modificar el ID 1, yo le voy a poner que el ID sea igual a 1.
Entonces, de esta manera, yo le estaría indicando que el registro que voy a actualizar es lo que sea correspondiente al ID 1. Por ejemplo, si yo me regreso a lo que es esto, teníamos que el título era prueba 1, le voy a poner actualización para que se muestre aquí. El producto, en vez de que diga bote, en este caso era camisa, le voy a poner prueba 2 y en la cantidad le voy a poner 8000, por ejemplo. Cuando yo selecciono mi botón, automáticamente lo que hace es actualizar ese registro. Como pueden ver, cambió, aquí decía prueba 1, ya viene actualización, el producto ya viene prueba 2 y la cantidad ya viene 8000. De igual manera, si yo vuelvo a modificar esto, por ejemplo a 45, y esto le pongo algo que no tenga nada que ver, y vuelvo a seleccionar el botón, automáticamente me vuelve a actualizar este registro y también en mi base de datos, si yo la actualizo, aquí ya viene cuál es el nuevo título, que es actualización, el producto y las cantidades que nosotros hemos metido. Y ya para concluir este video, ustedes pueden ver que aquí estoy manejando la función patch tal cual con bases de datos, es decir, una lista de SharePoint, pero también se puede hacer con las colecciones, donde volviendo al ejemplo de las ventas, todos los productos correspondientes a la venta en general se estaban guardando en una colección. Si yo me voy aquí a la parte de colecciones, tengo una colección que se llama VentProd con 2 filas, una por el anito y otra por el jugo. Si me voy a la información tal cual de la tabla, vemos que tengo las diferentes columnas donde se está guardando la información como correspondiente para posteriormente ser guardada. Y se los muestro como lo habíamos visto. Tengo la función patch, donde primeramente tengo el origen de datos, que en este caso para la aplicación de ventas así se llama mi base de datos. Voy a crear un nuevo registro, entonces por lo tanto tengo esta función defaults y como tal a cada valor de la columna le estoy mandando el valor de mi colección. Por eso aquí viene callprod, en este caso el precio unitario es un número, por eso también estoy modificando o convirtiendo el texto que viene aquí en la columna call price unit a un número como lo hicimos anteriormente en el otro ejercicio. Entonces, si me voy yo igual a la aplicación que les estaba mostrando, yo en el apartado del cuando nosotros iniciamos la aplicación, tengo que se está creando una colección. En este caso, estamos poniendo la colección con diferentes columnas, por ejemplo, el ID, el cliente, el producto, la cantidad y el precio. Entonces, prácticamente está funcionando igual. Nosotros pudiéramos modificar esto. De hecho, por ejemplo, lo voy a copiar. Y en vez de que se guarde en mi base de datos, que es la lista de SharePoint, prefiero que se guarde en lo que es la colección llamada pedidos. En este caso, quiero crear un nuevo registro. Voy a utilizar igual defaults pedidos. Y aquí únicamente voy a copiar lo que son las columnas predeterminadas de mi colección y pasarle los datos correspondientes del formulario para poder obtener como el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, en la parte del cliente iba esta tarjeta de texto, en la parte de producto iba esto, en la cantidad iba este número y en el precio también iba este número. Teniendo esto, ya como tal esto sale sobrando. Y si yo pruebo mi aplicación, únicamente le voy a poner actualización 2 y le voy a poner prueba, por ejemplo. Si yo le doy guardar y me voy a lo que es mi colección, tengo aquí ya 2 filas. Digo, aquí sería una fila vacía, por así decirlo, que es la que se crea o el registro que se crea de manera predeterminada cuando inicia la aplicación. Yo me regreso aquí un poco, se iba a crear este registro donde no tiene nada, en el producto es camisa y en cantidad y precio no va nada. Entonces, si yo me regreso a ver la información, en cantidad, cliente, etcétera, no viene nada, únicamente en producto y posteriormente viene lo que es el registro que nosotros acabamos de hacer con actualización 2, el producto prueba, etcétera. Entonces, como tal, ustedes pudieran afectar cualquier cosa. Ya les mostré cómo poder afectar una base de datos, en este caso ya una colección. Así que en conclusión, siempre y cuando ustedes puedan manejar la información a través de formularios, yo les recomendaría trabajar con formularios y la función Submit Form.
En el caso contrario, de que su información no la puedan manejar a través de formularios, como ya les expliqué, diferentes escenarios, ya sea de diseño, o por ejemplo con la aplicación de ventas, donde hay cierta información parcial que son los productos, si lo pasamos a facturas, pues sería lo mismo, cada factura puede tener diferentes partidas, etcétera. Ahí sería utilizar la función patch. Es más recomendable y va a ser más fácil para ustedes trabajar con esta información. Y si les gustó el contenido de este video, les agradecería le dieran like para que pudiera llegar a más personas.